Buenos días, yo soy Jesús Enrique Vázquez Valenzuela, estudiante de primer semestre Grupo A de la Escuela de Educación Física Pablo García Ábalos. A continuación les voy a presentar el siguiente proyecto integrador, representado por un pequeño documental de todos mis conocimientos adquiridos durante este semestre. Primero vamos a dar inicio a este documental con la materia de periodos y etapas del ciclo vital. El siguiente tema es ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración. El desarrollo comprende el estudio de los factores que conforman a la conducta humana, desde el periodo prenatal hasta la etapa de la vida adulta. El desarrollo puede enfocar su atención en el aspecto específico de problemas como los que se refieren al desarrollo del pensamiento o de la percepción, o puede enfocar su atención en un periodo específico de la vida como la niñez o la adolescencia. La maduración es una evolución automática del desarrollo y se inicia con la concepción de hombres y mujeres que maduran a un ritmo distinto y tienen diferente composición corporal. Las principales diferencias sexuales se manifiestan en la pubertad, época en la que los niños y niñas pasan por un periodo de crecimiento rápido, seguido de la adquisición de características sexuales secundarias. El siguiente tema es las etapas de la adolescencia. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez, que incluye algunos cambios grandes tanto en el cuerpo como en la forma de la que un joven se relaciona con el mundo. Esta etapa tiene tres fases: la adolescencia temprana, que es de los 10 a los 13 años, la adolescencia media, que es entre los 14 a los 17 años, y la adolescencia tardía, que es de los 18 a los 22 años de edad. Durante la etapa de la adolescencia temprana, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. Estos cambios corporales suelen generar curiosidad y ansiedad en algunos, y a su vez requieren de mayor privacidad. La siguiente es la adolescencia media. En esta etapa, los adolescentes les surge un interés en las relaciones románticas y sexuales. Aunque el cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, hay muchas diferencias en la forma de pensar de un joven y en su adolescencia que en la de un adulto. Y por último está la adolescencia tardía. En lo general, en esta etapa ya la mayoría de jóvenes completaron su desarrollo físico y alcanzaron su altura definitiva que tendrán como adultos. Para esta edad ya suelen tener más desarrollo y control de sus impulsos y pueden sobrepensar los riesgos y recompensas mejor y con más precisión. El siguiente tema es la etapa de la edad adulta tardía. La edad adulta tardía comienza a partir de los 65 años aproximadamente y se caracteriza por un bajón gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales de la persona. En la adultez tardía se presentan algunos cambios físicos como la pérdida de textura y elasticidad de piel, adelgazamiento, la disminución de peso corporal, adelgazamiento de los huesos, pérdida de dientes, problemas de visión y propensión de algunas enfermedades. En el desarrollo psicosocial, la personalidad no cambia mucho en la vejez. Las personas extrovertidas tienden a reportar oficialmente niveles muy altos de emoción positiva y tienen más probabilidad que otros de conservar este rasgo positivo a lo largo de su vida. En el desarrollo psicosocial, la personalidad no cambia mucho en la vejez. La siguiente materia que veremos en este documental es la materia de escuela y comunidad. Damos inicio con el primer tema, el cual es observación participante y no participante. ¿Qué es la observación participante? Es aquella en la cual el investigador asume un rol activo durante el trabajo de campo, es decir, que esa persona interactúa directamente con aquel o aquellos o cosa que se observa, y en casos más extremos puede llegar a involucrarse con los sujetos que están investigando o observando. ¿Qué sucede con la observación no participante? La observación no participante es todo lo contrario de la observación participante. Es decir, que el investigador
no se relaciona con las personas o la cosa que se está observando. Él tan solo se enfoca en recuperar datos sin interferir en el comportamiento de lo que se está investigando. El siguiente tema es la entrevista y la encuesta. ¿Qué es una encuesta? Pues la encuesta es un instrumento de investigación que contiene una serie de preguntas junto con unas posibles respuestas o preguntas abiertas para que el encuestado conteste con sus propias palabras. ¿Y qué es una entrevista? Pues la entrevista es una de las técnicas de recolección de datos a la cual a través de una conversación directa hacia el entrevistado y tiene el mismo propósito de una encuesta, la cual es recolectar información. Pero aquí la interacción es uno a uno. Bajo este método, las respuestas se presentan y se responden de manera oral. Las diferencias entre estas es que una encuesta tiene preguntas de opción múltiple o abiertas, que son contestadas ya sea de una manera impresa o en línea, y la entrevista son una conversación normal entre el entrevistador y un entrevistado, ya sea cara a cara. El siguiente tema es relación de la escuela en, con y para la comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un grupo de personas ocupando una determinada área de la sociedad, la cual participa en un sistema de intereses y actividades bastante amplio, como para poder incluir casi todas sus relaciones sociales. ¿Qué relación tiene la escuela con la comunidad? La comunidad y la escuela deben tener una buena vinculación de los aspectos que se les ofrece a la sociedad, como es la cultura, la política, las creencias, entre otras, para tener una integración y lograr un objetivo en común. Se puede decir que se ha caracterizado por facilitar espacios de colaboración y solidaridad con la comunidad a la pertenencia a fin de reforzar los valores humanos. La siguiente materia que veremos es historia en la educación física. El primer tema es deporte en la Edad Media. En la Edad Media la mayoría de la gente llevaba una vida muy pobre y no tenía mucho tiempo de dedicarse a las actividades deportivas. Tan solo pocos pobres tenían el privilegio de poder participar o asistir a determinados eventos deportivos, como los torneos de caza y la pesca. Habían unos torneos un tanto peligrosos, como los torneos entre caballeros, los combates de lucha libre o rudos juegos de pelota. El siguiente tema es la actividad física en la época colonial. En esta época no existía un sistema de educación física, ya que la religión era la predominante en este periodo y prohibía la práctica de juegos y deportes, pues lo consideraban algo pecaminoso. La actividad física que llevaban a cabo se canalizaba a través del trabajo arduo en las granjas y en las construcciones de viviendas y pueblos. Se pensaba que practicar ejercicios y deportes era perder el tiempo para aquellos estudiantes con miras a ingresar a estudios universitarios. El siguiente tema que veremos a continuación es la educación física en la época post-revolucionaria, a partir de 1916 hasta 1940. Con la llegada de Adolfo de la Huerta se inició un gran cambio en septiembre de 1921 con la creación del CEP, la Secretaría de la Educación Pública, con el fin de democratizar la educación y el artículo 3 de la constitucionalidad. La educación física se hizo presente en la educación mexicana a partir de ahí. Se caracterizaba por ser muy militarizada, por lo tanto severamente rígida, con el propósito de tener a personas físicamente adaptadas para enfrentamientos, entre otros. La siguiente materia que veremos en este documental es problemas socioeconómicos y políticos de México. El primer tema que vamos a ver es la economía mexicana, los desequilibrios financieros y la corrupción heredada del gobierno anterior y la presencia del COVID en 2020 influyeron en el retroceso de la economía en los 2 primeros años del actual gobierno. Pero la principal causa que bajó la baja del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos en esos 2 años fueron las políticas antiempresariales y las estadísticas puestas en la práctica por el presidente López Obrador, a cuyo gobierno lo denominó la Cuarta Transformación. La cancelación del aeropuerto en Texcoco
La detención de la construcción de la planta cervecera de Mexicali la obstaculizaron por los directivos de CFE a la inversión privada de la generación de energías limpias y el freno a las empresas particulares en el sector petrolero. Por lo tanto, en la extracción de petróleo como la importación y venta de gasolina son las principales causas de la reducción de la nueva inversión directa, de la creación de empleos y de una caída del Producto Interno Bruto mayor a la mayoría de las economías de los socios comerciales en 2019 y 2020. El siguiente tema que veremos a continuación es la regionalización de la pobreza en México. Primero veamos qué es la pobreza. La pobreza es una situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psiquiátricas básicas de una vida digna, por la falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Debido a la pobreza, en algunas familias ha aumentado el número de jóvenes que se ven obligados a dejar sus estudios y ponerse a trabajar para ayudar en casa. Y anunció la inmediata puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad Social, al cual se le asignaron recursos por 1.640 millones de pesos. El último tema que veremos de esta materia es movimientos sociales en México. Primero que nada, ¿qué es un movimiento social? Los movimientos sociales están constituidos por un número relativamente grande de personas que, organizadas, buscan un cambio social. Estos movimientos pueden ser pacíficos o violentos. Algunas de sus herramientas en este movimiento son las protestas, las manifestaciones y las huelgas. A la mitad de la década de los 90, el 50% de la población mexicana vivía en la pobreza por ingreso. En 1989, Carlos Salinas de Gortari estableció como una prioridad social de su gobierno la erradicación de la pobreza extrema. Estos movimientos han conseguido numerosos éxitos, derechos y avances sociales, aunque en algunos casos se han presentado situaciones violentas o indeseables. Los movimientos sociales violentos provocan revoluciones, buscando cambios drásticos y radicales en la estructura del país. Los pacíficos suelen traducirse en reformas del sistema existente. Hay muchas causas por las cuales se generan estos movimientos, aunque tienen algunos elementos en común, ya sea la desconformidad en la situación actual, la necesidad que cambie dicha situación y el reconocimiento o ampliación de nuevos derechos. Y por último, la materia de desarrollo de la niñez a la adolescencia. Factores sociales y culturales vinculados a la infancia y la adolescencia. La sociedad juega un papel muy importante en los adolescentes, ya que no los toman en cuenta en la participación ciudadana, debido a la percepción como inmaduros. Pero de igual manera la sociedad evoluciona y con ella el adolescente rompe los paradigmas y prejuicios, generando seguridad al adolescente para aceptarse y mostrarse tal y como es. La cultura o la educación familiar escolar son aspectos fundamentales en el desarrollo, debido a que es necesario para adquirir una mente racional sin dejar de lado el aspecto emocional. Por ejemplo, cuando un alumno llega a clases normales y sufre con problemas familiares, es racional que no se concentre en la clase. Con todo lo anterior queda demostrado que la escuela tiene la responsabilidad de transmitir los conocimientos básicos basados en la realidad social, valores para la conveniencia, hábitos saludables y aptitudes para la solución de problemas cotidianos. Sin embargo, también se denota que la educación familiar también es un factor que interviene en el desarrollo personal, escolar y emocional. También en lo personal influye, de cierto modo, en el desarrollo las diversas tradiciones que se nos van inculcando.